Detente un segundo. Si mañana empieza una final de Champions y el escudo blanco está en el campo, ¿realmente dudas? No es arrogancia. Es memoria. Porque cuando Europa escucha el himno y el Real Madrid está presente, algo cambia. No es suerte. No es casualidad. Es identidad. Hoy vamos a responder la pregunta que incomoda a muchos en Europa. ¿Por qué la Champions no se juega igual cuando el Madrid está en el torneo? Pero antes, si sientes que este club no compite la Champions, la gobierna, suscríbete ahora, porque aquí no hablamos de rumores. Hablamos de grandeza. Antes de las remontadas, antes de las finales modernas, antes de que la Champions se convirtiera en obsesión global, Europa ya había aprendido un nombre. Y aquí está la primera verdad incómoda para muchos. El Real Madrid no se adaptó a la Champions. La Champions creció alrededor del Real Madrid. En los años 50, cuando el torneo aún buscaba identidad, el club blanco entendió algo que otros tardaron décadas en comprender. Europa no era un premio, era el escenario principal. Mientras algunos celebraban competir, el Madrid exigía ganar. Y no una vez. Varias. 5 copas consecutivas no construyen solo un palmarés, construyen una mentalidad colectiva. Cada victoria enviaba un mensaje silencioso al continente: si quieres reinar en Europa, tendrás que pasar por nosotros. Y aquí aparece el primer punto clave del ADN europeo. El Madrid no jugaba finales con nervios, las jugaba con naturalidad. Porque cuando haces algo primero, y lo repites, deja de ser hazaña y se convierte en estándar. Pregunta estratégica para el espectador. ¿Crees que un club que nace dominando Europa puede ver la Champions como un torneo más? Desde ese momento, cada generación heredó algo invisible, no solo camisetas históricas, no solo trofeos. Heredó una obligación. La obligación de mantener el dominio. Y esa presión, lejos de asfixiar al club, lo fortaleció. Porque cuando ganar en Europa no es sueño sino responsabilidad, el miedo cambia de lado. No era cuestión de suerte, no era coincidencia histórica. Era identidad en construcción. Y lo más impresionante es que ese mensaje inicial, lanzado hace décadas, sigue resonando cada vez que suena el himno en el Bernabéu. Y aquí nace la gran pregunta que conecta con el siguiente punto. Si el dominio comenzó como costumbre, ¿cuándo se transformó en destino? Aquí es donde la historia deja de ser recuerdo y se convierte en ventaja competitiva. Porque ganar primero es importante, pero seguir ganando décadas después, eso ya no es tradición. Es mentalidad. Y presta atención a esto. Para la mayoría de los clubes, una semifinal de Champions es tensión máxima. Una final es presión insoportable, el peso de la historia puede paralizar. Pero cuando el partido decisivo comienza y el escudo del Real Madrid está en el campo, la sensación es distinta. No hay sorpresa, no hay vértigo, hay reconocimiento. Es un escenario conocido. Lisboa no fue casualidad, Cardiff no fue excepción, París no fue accidente. Fueron confirmaciones de algo más profundo. El Madrid compite en Europa como si estuviera en casa. ¡Oh, qué estratégico! ¿Te has preguntado por qué el rival empieza dominando, pero termina dudando? Porque mientras uno juega con miedo a perder, el otro juega con memoria de victoria. Y esa diferencia mental cambia todo. En los minutos decisivos, cuando las piernas pesan y el marcador aprieta, el Madrid no entra en pánico, acelera. No discute, ejecuta. No se desespera, confía. Eso no se entrena en una temporada, se transmite generación tras generación. El jugador que llega al vestuario entiende rápido una regla no escrita. Aquí no basta competir bien en Europa, aquí se exige decidir. Y cuando esa exigencia deja de ser presión y se convierte en costumbre, nace el ADN competitivo. Pregunta directa al madridista. ¿Es posible explicar tantas noches épicas solo con táctica? ¿O hay algo que no aparece en las estadísticas? Porque la mentalidad no se mide en posesión, se revela en momentos límite. Y cuando Europa entra en zona crítica, el Madrid entra en zona natural. Pero entonces surge la siguiente cuestión. Si la mentalidad explica el presente, ¿por qué el dominio sigue repitiéndose incluso cuando cambian las generaciones? Si el origen construyó la costumbre, y la mentalidad la convirtió en ventaja, entonces explica esto. ¿Por qué, incluso cuando cambian las generaciones, la historia sigue repitiéndose? Se fueron leyendas, se retiraron capitanes, se cerraron ciclos gloriosos. Y aún así, Europa vuelve a mirar al mismo escudo cuando llega abril. Aquí está el punto que muchos no quieren aceptar. El dominio no depende de nombres, depende de estructura. El Real Madrid no construyó solo equipos campeones, construyó un ecosistema competitivo. Un entorno donde la exigencia es diaria, donde la palabra semifinal no emociona, donde la única medida real es levantar la copa.
¡Oh, qué estratégico! ¿Te has dado cuenta de que, para otros clubes, llegar lejos es éxito, pero para el Madrid es obligación? Ahí está la diferencia. Cuando un jugador joven pisa el vestuario, entiende rápido que no llegó a participar en Europa, llegó a dominarla. Y esa transmisión invisible es lo que mantiene vivo el ADN. Cambia el fútbol, cambian los estilos, cambian los sistemas tácticos. Pero la identidad permanece. Porque la Champions no es una meta puntual en el calendario blanco. Es el escenario natural donde el club se siente más auténtico. Y cuando una institución convierte un torneo en parte de su cultura interna, el resultado deja de sorprender. Se vuelve coherente. Pregunta directa al madridista. ¿Es coincidencia que, en las noches grandes, Europa siempre termine hablando del mismo club? No es suerte, no es casualidad. Es identidad consolidada en el tiempo. Y tal vez la pregunta final sea aún más provocadora. ¿La Champions engrandece al Madrid? ¿O el Madrid engrandece a la Champions? Hay algo que todavía no hemos mencionado. Algo que no aparece en las estadísticas. Algo que no se puede medir en posesión ni en expected goals. El escenario. Porque cuando la Champions llega a Madrid, no es solo un partido. Es una prueba mental. El Real Madrid no juega igual en cualquier lugar. Y Europa tampoco respira igual cuando entra al Bernabéu. ¡Oh, qué estratégico! ¿Por qué tantos equipos dominan la ida, pero se desmoronan en la vuelta en Madrid? No es casualidad. El estadio no es solo arquitectura. Es memoria acumulada. Cada grada guarda remontadas. Cada noche europea dejó una cicatriz en algún rival. Y cuando el himno suena bajo esas luces, el pasado se activa. El rival no enfrenta solo 11 jugadores. Enfrenta recuerdos. Recuerda el minuto 93. Recuerda goles imposibles. Recuerda noches donde todo parecía controlado, hasta que dejó de estarlo. Y en ese instante aparece la duda. Y cuando hay duda en Champions, el Madrid acelera. Porque el Bernabéu no empuja con ansiedad. Empuja con convicción. El público no suplica. Exige. No teme. Cree. Y esa energía se transmite al campo. ¡Oh, qué emocional! ¿Has notado cómo cambia el lenguaje corporal cuando el equipo marca el primero en casa? El estadio ruge, y el rival se encoge. Ahí se rompe el equilibrio. Ahí el partido deja de ser táctico, y se vuelve psicológico. Porque el Bernabéu no es solo localía. Es identidad amplificada. Es la historia resonando en cada pase. Y cuando Europa pisa ese césped en una noche grande, sabe que no está jugando un partido normal. Está entrando en territorio simbólico. Final con hooks estratégicos. Entonces dime, ¿es el estadio el que impone respeto, o es la historia que vive dentro de él? ¿El Madrid domina Europa por lo que fue, o por lo que sigue demostrando cada temporada? Y la pregunta que incomoda a muchos fuera de España, ¿se juega la Champions en Europa, o se define en el Bernabéu? Déjalo en comentarios. Porque si algo ha quedado claro, es que cuando cae la noche europea en Madrid, las reglas cambian.